Época victoriana, ocultismo, sociedades secretas y el legado de lo prohibido. Hubo una época en la que la razón y la superstición caminaban de la mano. Un tiempo de fábricas humeantes, avances científicos y fe ciega en el proceso. Pero también de salones en penumbra, mesas que se movían solas y voces que parecían llegar desde el más allá. La época victoriana no solo fue el escenario del nacimiento del mundo moderno, sino que también fue el terreno fértil donde el ocultismo y el espiritismo encontraron su momento más inquietante. En este espacio ambiguo entre la fe, el miedo y la curiosidad, surgió un movimiento que prometía lo imposible: hablar con los muertos. Millones de personas miraban hacia la oscuridad en busca de respuestas que la ciencia no podía ofrecer. La muerte estaba presente en cada hogar, el duelo era constante y la frontera entre la vida y el más allá parecía peligrosamente delgada. La Inglaterra victoriana: proceso, duelo y ansiedad colectiva. El siglo XIX fue un periodo de contrastes profundos, ya que bajo el reinado de la reina Victoria, entre 1837 y 1901, el Imperio Británico alcanzó su máxima expansión, tanto económica como territorial. Y fue gracias a la Revolución Industrial que se transformaron ciudades. La ciencia avanzó a pasos acelerados y la idea de un futuro dominado por la razón parecía inevitable. Sin embargo, este proceso tuvo un costo humano enorme. Las ciudades crecieron de forma descontrolada, las condiciones laborales eran brutales y las enfermedades como tuberculosis, el cólera y la fiebre tifoidea cobraban miles de vidas cada año. La mortalidad infantil era altamente alta y la esperanza de vida muy baja. La muerte no era un acontecimiento excepcional, era una presencia cotidiana. Los rituales de luto victoriano reflejan esta obsesión con la pérdida. Fotografías post-mortem, largos periodos de luto, vestimentas negras y una estricta etiqueta funeraria convirtieron a la muerte en un elemento visible y socialmente aceptado. En este contexto, la idea de que los muertos aún podían comunicarse con los vivos no resultaba tan absurda, sino reconfortante. El nacimiento del espiritismo moderno. Aunque las creencias en fantasmas y espíritus existen desde la antigüedad, el espiritismo moderno surgió formalmente a mediados del siglo XIX. Su punto de partida suele ubicarse en 1848, en Hillsville, Nueva York, con el famoso caso de las hermanas Fox. Margaret y Kate Fox afirmaron comunicarse con una entidad espiritual mediante golpes y sonidos inexplicables. El fenómeno atrajo rápidamente la atención del público y la prensa, y pronto se replicaría en toda Europa, especialmente en Inglaterra. El espiritismo proponía una idea revolucionaria para su tiempo. Los espíritus de los muertos no solo existían, sino que podían interactuar con el mundo físico mediante medios. Mesas que giraban, estructuras automáticas, voces canalizadas y apariciones se convirtieron en prácticas comunes durante las sesiones espiritistas. Lo inquietante no era solamente la promesa del contacto con el más allá, sino el hecho de que estas prácticas parecían seguir reglas casi científicas. Se hablaba de energía, vibraciones y canales espirituales, conceptos que imitaban el lenguaje del proceso científico: ciencia, fe y lo invisible. La era victoriana fue testigo del descubrimiento que desafiaron la percepción humana: la electricidad, el magnetismo, la fotografía y más tarde los rayos X. De pronto, las fuerzas invisibles demostraban ser reales y medibles, y este contexto ayudó a legitimar el espiritismo. La electricidad podía viajar sin verse, ¿por qué no un espíritu? Figuras respetadas del ámbito científico-cultural se interesaron seriamente por estos fenómenos. El químico William Crookes, miembro del Royal Society, investigó a varios mediums, y el naturalista Alfred Russel Wollasey, co-descubridor de la teoría de la evolución, defendió públicamente la autenticidad del espiritismo. Lejos de ser un pasatiempo marginal, el ocultismo se convirtió en un tema de debate intelectual. La pregunta ya no era si los espíritus existían, sino si la ciencia tenía las herramientas suficientes para estudiarlos. A pesar del avance científico, la era victoriana vivió una crisis profunda de fe, ya que gracias al darwinismo, las narrativas religiosas tradicionales se debilitaron. El ocultismo, que incluía astrología, alquimia y rituales esotéricos, ofrecía una alternativa, un sistema de creencias que combinaba espiritualidad, misterio y conocimiento oculto. No rechazaba la ciencia, sino que prometía ir más allá de sus límites. El espiritismo, en particular, se convirtió en una forma de consuelo colectivo. No solo permitía imaginar la continuidad del alma, sino también creer que los muertos seguían presentes, observando, guiando o advirtiendo. Así, en los salones elegantes decorados de la alta sociedad, entre cortinas pesadas y luces tenues, comenzó a gestarse una de las obsesiones más inquietantes del siglo XIX, la posibilidad de que el más allá nunca se hubiera ido realmente. Era así que cuando caía la noche en la Inglaterra victoriana, los salones se transformaban, las luces se atenuaban, las cortinas se cerraban y un silencio expectante se apoderaba del ambiente. La sesión espiritista no era un acto improvisado, sino un ritual cuidadosamente estructurado, cargado de simbolismo y tensión psicológica. Los asistentes se sentaban alrededor de la mesa, tomados de las manos,
formando un círculo que supuestamente permitía la circulación de la energía espiritual. En el centro se colocaban objetos simbólicos, como campanas, pizarras, instrumentos musicales o fotografías de los difuntos. El médium, figura central del ritual, entraba en una especie de trance, afirmando que se convertía en un canal entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Los fenómenos esperados eran variados: golpes que respondían preguntas, mesas que levitaban, voces que susurraban nombres desde la oscuridad, corrientes de aire helado o la aparición del llamado ectoplasma, una sustancia blanquecina que supuestamente emanaba del cuerpo del médium como prueba física de una manifestación espiritual. Estas sesiones no solo buscaban contacto con los fallecidos, sino también demostrar que el alma podía interactuar con la materia. Cada movimiento inexplicable reforzaba la idea de que la frontera entre ambos mundos era frágil y permeable. Médiums célebres y figuras emblemáticas. La época victoriana produjo auténticamente celebridades del espiritismo. Médiums que recorrían Inglaterra y Europa ofreciendo demostraciones públicas, sesiones privadas y conferencias sobre el más allá. Una de las figuras más influyentes fue la de Daniel Douglas Home, considerado por muchos como el médium más influyente del siglo XIX. Home afirmaba levitar frente a testigos, manipular objetos sin tocarlos y comunicarse con entidades espirituales en plena luz. Lo más inquietante era que nunca cobraba por sus sesiones, lo que aumentó su credibilidad ante la aristocracia y la comunidad científica. Otro caso destacado fue el de Florence Cook, una joven médium investigada por el químico William Crookes. Durante sus sesiones, Cook afirmaba materializar un espíritu llamado Katy King, una figura femenina que caminaba, hablaba, incluso podía ser tocada. Crookes documentó el fenómeno, convencido de su autenticidad, lo que generó una enorme controversia en los círculos académicos. Estas figuras no operaban en los márgenes de la sociedad, al contrario, eran recibidas en casas de nobles, intelectuales y científicos, lo que consolidó al espiritismo como un fenómeno socialmente respetable. Feminismo en el ocultismo. También hay que recalcar que uno de los aspectos claves del espiritismo victoriano fue el papel central de las mujeres. En una sociedad profundamente patriarcal, el rol de médium ofreció un espacio inusual de autoridad y visibilidad femenina. Permitía a las mujeres hablar con voz propia, aunque ésta fuera atribuida a entidades espirituales. Bajo la excusa de posesión, pueden expresar ideas, emociones y discursos que de otro modo habían sido censurados. Muchos historiadores y antropólogos interpretan este fenómeno como una forma directa de resistencia social. El cuerpo femenino se convertía en un vehículo de lo invisible, en un espacio sagrado donde la lógica victoriana perdía control. Sin embargo, esta visibilidad también implicaba vulnerabilidad. Las médiums eran constantemente vigiladas, sometidas a pruebas humillantes y acusadas de fraude, y su legitimidad dependía siempre de la mirada masculina. Científicos, clérigos o investigadores que validaban o desacreditaban sus experiencias. A medida de que el espiritismo crecía, también lo hacía el escepticismo. Muchos fenómenos comenzaron a ser explicados como trucos de ilusión, sugestión colectiva o engaños deliberados. Investigadores y escépticos demostraron que estas mesas levitantes se podían mover bajo mecanismos ocultos, y que el ectoplasma que se mostraban en las fotografías era en realidad gasas o papel, y que las voces provenían del propio médium. Algunos fraudes fueron expuestos públicamente, provocando escándalos que sacudieron al movimiento espiritista. Sin embargo, lejos de desaparecer, el espiritismo se reorganizó. En 1882 se fundó la Sociedad para la Investigación Psíquica de Londres, con el objetivo de estudiar científicamente los fenómenos paranormales. Entre sus miembros se encontraban filósofos, físicos y psicólogos, que intentaban separar el fraude de los posibles casos genuinos. Esta institucionalización del misterio revela una paradoja profundamente victoriana: la necesidad de controlar lo inexplicable sin renunciar del todo a su existencia. Más allá de la fe o la ciencia, el espiritismo se convirtió en todo un espectáculo, ya que las sesiones públicas atraían a multitudes. Los periódicos publicaban crónicas detalladas, y el misterio se consumía como entretenimiento. Asistir a una sesión espiritista era para muchos una experiencia emocionantemente intensa, una mezcla de miedo, esperanza y fascinación. El espiritismo ofrecía algo que ninguna otra práctica podía brindar en ese momento: la ilusión de que la muerte no era el final. Así, en medio de aplausos contenidos y miradas inquietas, el siglo XIX aprendió a convivir con una idea perturbadora. Tal vez los muertos no descansaban en silencio, sino que tal vez estaban más cerca de lo que pensábamos. Aunque el espiritismo fue la manifestación más visible sobre el interés del sobrenatural, no fue la única, ya que en la Inglaterra victoriana, el ocultismo se expandió. Así la astrología, la alquimia, la magia ceremonial y el hermetismo comenzaron a circular nuevamente entre intelectuales, artistas y miembros de la alta sociedad. Estas prácticas no se presentaban como supersticiones primitivas, sino como formas antiguas de conocimiento, anteriores incluso al cristianismo, capaces de revelar leyes secretas del universo.
El ocultismo ofrecía algo distinto al espiritismo, no solamente la comunicación con los muertos, sino el dominio simbólico de fuerzas invisibles. Conocer los nombres, los signos y los rituales concretos significaba ejercer control sobre lo desconocido. Sociedades secretas y órdenes esotéricas. Durante el siglo XIX surgieron y se consolidaron numerosas sociedades ocultistas. Estas organizaciones operaban bajo juramentos secretos, rituales de iniciación y jerarquías internas, reforzando la idea de que el conocimiento verdadero debía de ser protegido al público general. Estas sociedades funcionaban como espacios de resistencia simbólica frente al mundo, un entorno dominado por máquinas y fábricas. Los rituales ofrecieron una experiencia de significado, misterio y trascendencia. Con el desarrollo de la psicología moderna, algunos investigadores comenzaron a interpretar el ocultismo y el espiritismo como fenómenos ligados a la mente humana. Estados alterados de la conciencia, hipnosis, histeria colectiva y sugestión se convirtieron en conceptos clave que explicarían los trances mediúmnicos. Sin embargo, estas explicaciones no eliminaron el misterio, por el contrario, lo desplazaron hacia el interior del ser humano. Si la mente era capaz de generar experiencias tan vívidas, ¿qué límites reales tendría la mente humana? El ocultismo y el espiritismo victoriano dejaron una huella profunda en la cultura occidental, desde la literatura gótica hasta el cine de terror moderno. La figura del médium, la sesión nocturna y la sociedad secreta continúan poblando nuestro imaginario. Autores como Arthur Conan Doyle, ferviente defensor del espiritismo, ayudaron a normalizar estas creencias en la cultura popular. La estética victoriana, velas, sombras, símbolos arcanos, sigue siendo sinónimo de misterio y contacto con lo prohibido. Más de un siglo después, seguimos regresando a ese momento histórico, porque plantea una pregunta incómoda que aún no tiene respuesta definitiva. ¿Y si la razón nunca fue suficiente? Tal vez el verdadero legado de la época victoriana no sea la certeza de que si los espíritus existen, sino más bien la persistencia de la duda. En un mundo que comenzaba a explicarlo todo, el ocultismo y el espiritismo recordaban algo esencial. No todo puede ser iluminado. Quizás por eso, incluso hoy, cuando las luces se apagan y el silencio se vuelve denso, seguimos preguntándonos si algo nos observa desde el otro lado. ¿Por qué? Como sospechaban las personas en la época victoriana, a veces la oscuridad no es ausencia, sino presencia. Pero sin más que agregar, muchas gracias por llegar hasta esta parte del video. Si eres nuevo en el canal, te invito a que te suscribas y cheques los otros videos que ya tengo publicados. Y si no eres nuevo en el canal, muchas gracias por estar de nuevo por aquí. Nos vemos la próxima semana. Chao, cuídense.